Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy contamos con nuestros colaboradores habituales, Inma, Mar, Yolanda, JR, y vamos a contar con dos fiscales. Un fiscal que ejerce en Barcelona, Carlos, y que figura en Twitter como Zúcar738, me imagino que como referencia al jugador de fútbol del Real Madrid. Y vamos a contar con Javier, teniente fiscal en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y la verdad es que es un programa muy interesante porque vamos a hablar de los problemas que surgen en las relaciones entre fiscales y abogados, abogados y fiscales, un poco siguiendo el hilo anterior de hace dos programas, con los problemas que existían entre los abogados y los jueces. Sin más, le voy a dar la palabra a Javier y voy a dar la bienvenida a todos los demás que están por aquí ya rondando. Javier, te damos la palabra para que empieces tú a ver qué problemas suelen surgir en las relaciones o qué es lo que no te gusta que hagamos los abogados. Bueno, mucho no me ha dejado tiempo Inmaculada a pensar porque había algo a lo que no estaba dispuesto a renunciar, que era mi siesta. Por lo tanto, me he puesto así un poquito a pensar y, podría entrar, digamos, a lo grande. ¿Qué cosas me molestan? La verdad que yo aprecio muchas más cosas de las que me molestan. Sí que hay determinados tics o comportamientos o incluso actitudes hacia reformas de futuro, lo ha tocado Inmaculada, que sí que me parecen pues absolutamente inexplicables o improcedentes. Mirad, así a modo de ejemplo, cosas anecdóticas. Me molesta mucho cuando, y me lo han repetido muchas veces en mi vida profesional, que ya es amplia, cuando dice un abogado en el juicio oral: el fiscal no es más que una parte. Caray, sí, tienes razón, si en realidad somos una parte y la igualdad de partes es sagrada, pero no me gusta el tono de menosprecio cuando además se está minusvalorando el mismo, al decir no es más que una parte, que soy yo y que es poca cosa. Bien, no lo entiendo. Otra cosa que siempre he sobrellevado muy mal, en la actualidad no sé cómo está, tengo la impresión de que sigue aproximadamente parecido, son los acuerdos inmediatamente antes del juicio, cuando hay innumerables ocasiones desde la apertura del juicio oral para llegar a una conformidad y evitar los trámites innecesarios que se producen. En la Escuela de Práctica Jurídica o Máster estoy harto de decir que no entiendo y que debían de ser ilegales las calificaciones simplemente negativas. No solamente son una mala defensa, sino que son una deslealtad hacia el fiscal porque no tienes arma de contraataque, no sabes cuál es la postura del abogado. Tampoco me gusta la introducción de nuevos hechos, de nuevos objetos o calificaciones en el juicio, que por cierto casi nunca el Ministerio Fiscal acude a ese derecho de pedir la suspensión para instrucción, etcétera, etcétera, porque no merece la pena. Tampoco variando por decir algunas cositas así, si queréis luego hablamos de las que queréis, variando de jurisdicción. A veces he notado, cuando llevaba derecho matrimonial civil, que estuve muchos años siendo el fiscal matrimonial de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, cómo a veces el problema para los consensos eran más los abogados que los clientes, una cosa que en determinados momentos no llegué demasiado a entender, que intentaba y veía más resistencia en los abogados. Y otra cosa que tampoco me gusta, yo tengo un muy alto concepto de la abogacía, eso cualquiera que me conozca lo sabe, y respeto el derecho de defensa, pero absolutamente. Y yo entiendo siempre que el abogado es el director de la defensa, es el que marca la defensa. Sin embargo, en ocasiones he visto que es el cliente el que marca la defensa, y eso a veces es un error. Y le he preguntado al abogado: oye, ¿esto por qué lo haces? Dice: no, es que mi cliente tal. Yo creo que es un concepto. Y ahora ya vamos a lo más sesudo, que lo ha apuntado Inmaculada. De verdad, no entiendo la postura de la abogacía casi como colectivo en torno a la nueva ley de enjuiciamiento criminal o ley procesal penal. Si hay un sector que se opone, pero de una forma extraordinaria y tajante, a la investigación por el fiscal, es la abogacía. Y mirad, yo esto lo considero injusto y absurdo. Injusto porque vosotros sabéis cómo nos movemos y cómo actuamos los fiscales, y sabéis que los fiscales de a pie, como Carlos y yo, somos absolutamente independientes y que no va a salir mucho más allá del entorno de la fiscalía en que nos movemos, por la cuestión de la relación jerárquica y de la unidad de criterio. Pero además es absurdo porque realmente lo que se está defendiendo es una ley hipotecada, recauchutada, absurda, lenta, llena de trámites, que convierte el juicio oral en una patraña, que no sirve para nada, que enlentece los trámites y que desde luego está más que superada. Y sí que quiero, y termino ya porque creo que ya he hablado demasiado, sí que quiero decir una cosa: no es la instrucción lo que asume el fiscal, esto es una cuestión de matiz importante, es la investigación, que no es lo mismo. No es lo mismo. Con la investigación del fiscal lo que va a tomar
la importancia que siempre ha debido de tener es el juicio oral, donde se van a tener que volcar todas las pruebas que el fiscal ha investigado y donde hay que acreditar los hechos. No como ahora, que el juicio oral en realidad, ya me diréis muchas veces para qué sirve. No es más que un corolario de la instrucción y no sale nunca nada nuevo. Bueno, pues estas cositas y alguna más que podáis sugerir, pues me molestan. Y encantado de oír las cosas que os molestan de los fiscales, sobre todo para hacer autocrítica y para intentar corregir. Gracias, Javier. Has empezado fuerte, lo cual está muy bien porque Sí, nos da pie a mucho debate. a mí me gusta empezar fuerte. ¿Para qué nos vamos a andar con tonterías? No, fenomenal, fenomenal porque tenemos muchísimo debate. Le voy a dar la palabra a JR. JR, sí que te pido, hemos hablado ya en muchos programas del tema de las conformidades, lo podemos dejar para el final si os parece porque es muy interesante, pero lo hemos tratado creo que en 2 o 3 programas porque es un tema que a todos nos afecta. Entonces, bueno, salvo que JR quiera empezar por eso, pero yo te doy pie, no te preocupes. No. Sí, no, yo sí, solamente cogiendo el hilo de Javier, lo primero agradecer a Carlos y a Javier que estén con nosotros esta noche. Cogiendo el hilo de Javier, bueno, yo parto de una base, y la base es que tenemos un gran ministerio fiscal en España. Yo creo que son grandes profesionales, yo al menos con los que trato durante más de casi 25 años de ejercicio profesional, yo mucho derecho penal y me encuentro muy a gusto tratando con el Ministerio Fiscal por regla general. Pero es verdad que siempre hay, o algunas veces tenemos algunos roces. Javier ha dicho qué le molesta o qué cosas de la abogacía pues le molestan más. Pues esas mismas cosas, fíjate, Javier, yo creo que también nos molesta a sensu contrario a los abogados de los fiscales. Por ejemplo, decía lo de la parte. ¿Por qué dices lo de la parte? ¿Por qué decimos lo de la parte alguna vez que se ha podido decir, no? Pues porque muchas veces parece que la fiscalía no es una parte del procedimiento. Parece que está por encima de la defensa, por encima de la acusación particular. Es cierto que la Fiscalía defiende la legalidad, está dentro del sistema de la Fiscalía del Estado, pero no deja de ser una parte en el procedimiento penal. Si estamos hablando de penal, si estamos hablando de civil, pues lógicamente no deja de ser una parte más dentro de ese proceso civil o laboral o lo que sea, ¿no? Y claro, yo personalmente me he encontrado con algunas actitudes que a mí personalmente no me gustan y creo que además chocan frontalmente con las garantías que establece la ley, las garantías procesales y de igualdad de partes. Me he encontrado y me encuentro, no hace muy pocos días, no en un juzgado de Cáceres, no ha sido, pero también me lo he encontrado en un juzgado de Cáceres, el hecho de que juez y fiscal hagan una parte para determinar qué medida cautelar se va a adoptar o si se va a adoptar una orden de protección o no. Eso es absolutamente anómalo, completamente. Y eso hace que, digamos, somos una parte y el Ministerio Fiscal, ¿qué? ¿Por qué va a decidir con el juez? Si el juez es el que tiene que decidir. ¿Me explico? Eso por un lado. Después, no voy a entrar en la de las conformidades a fondo, como me han pedido Willy, pero sí un pequeño apunte. Muchas veces no se llegan a conformidades o se llegan a conformidades en el último momento porque no se ha podido llegar antes, porque cuando se ha ido a negociar antes en fiscalía, a lo mejor el fiscal pues ha pedido demasiado o no ha querido llegar a ese acuerdo o ha pedido un acuerdo muy elevado y sin embargo al momento del juicio ha variado esa, es decir, varía a la baja, lo cual no entiendo muchas veces que llegues al despacho de la fiscalía, te ofrezcan año y medio y digas, bueno, pues si con el tercio de reducción de condena por ejemplo, si fuera para juicio rápido, resulta que me quedo igual que si voy a juicio lo despacho y veremos a ver qué dice el juez. Eso por otro lado. Después, respecto de los escritos de acusación que decía Javier, bueno, es que nosotros tenemos que derecho como defensa a conocer la acusación plenamente. Tenemos que saber la acusación plenamente y quien acusa no tiene por qué hasta el acto del juicio oral saber cuál va a ser la directriz de la defensa. No te voy a decir a ti precisamente que me quieres acusar, tú eres el que tienes que demostrar que mi cliente es culpable, ¿de acuerdo? Y por último, respecto de la instrucción de la Fiscalía, yo personalmente, yo no estoy en contra de la instrucción de la Fiscalía. Sí que creo que a lo mejor es el miedo que uno tiene, el miedo que uno tiene por lo nuevo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Y después, claro, que siempre partimos de la base de que el fiscal es parte, y es parte acusadora, y tú vas a estar en la defensa. Y si la parte acusadora está haciendo las directrices de investigación, pues a lo mejor uno puede pensar que va a ser mero garantista, pero yo entiendo que la ley de enjuiciamiento criminal pues, va a otorgar, por supuesto, los instrumentos para que se garanticen todos los derechos de las partes sin ningún tipo de problema.
Y podría seguir, pero vamos. Sí, no. Si os parece, vamos a seguir una estructura, ya que Javier ha introducido estos temas, Carlos también, ahora te voy a dar la palabra. Vamos a ir analizando uno por uno. La idea, si os parece, a la vista de que Javier ha introducido 5 temas que son interesantes y ahora le voy a dar la palabra a Carlos, vamos analizando uno. Sí que es verdad que, Carlos, si te parece, también vamos a hablar, empezando ya con la instrucción de los fiscales, que es la investigación que ha dicho Javier. Yo, esto igual me salen enemigos. A mí la sensación que me da en los juzgados penales es que los jueces no dirigen las investigaciones en el 90% de los asuntos. No hay investigación, la dirige el abogado de la acusación de la defensa y con eso se da por satisfecho. Hay una sobresaturación, yo creo, en las instrucciones, en los juzgados de instrucción. No sé, es mi sensación, en los años que yo llevo ejerciendo en penal. Y cuando ves series y películas americanas, cuando ves series que dicen, el fiscal ha tomado esta medida y va toda esa sensación de que la dirección de una investigación la lleva el juzgado, yo personalmente no la tengo. Y en España me da la sensación que no la hay. No sé, Carlos, si opinas un poco lo mismo o no, o estoy yo muy desacertado, que puede ser. En relación con esta cuestión, yo al final creo que depende del profesional con el que uno se tope en la instrucción. Es decir, yo creo que en esto, como en todo, existen jueces quizás que sí que llevan más la instrucción, ¿no? Desde un punto de vista de la figura propia del juez instructor, ¿no? Como director de la investigación, es decir, son ellos los que la dirigen. Y luego sí que es verdad que yo creo que existen en el tema de jueces, pues que quizás que se dejan un poco más llevar, ¿no? Lo que solicitan las partes, y yo creo que bueno, que más que dirigir la instrucción, simplemente pues un poco lo que tú dices. De todas formas, al hilo de todo lo que estabais comentando en relación con lo que comentaba JR de lo de la parte, ¿no? Y esto, yo sí que en eso estoy de acuerdo en que quizás en ocasiones el principio de igualdad de armas procesales en el ámbito penal sí que es verdad. Yo entiendo que a los abogados pueda rechinar efectivamente que parece ser que cuando el juez y el fiscal entran a la sala, la decisión parece que ya estuviera tomada. Y efectivamente yo creo que esto es una cuestión que por lo menos debería cuidarse, ¿no? El hecho de que en ocasiones, a ver, no nos engañemos, todos sabemos que el juez y el fiscal hablan del tema en una guardia, se habla de las cuestiones, y esto es así. Es que es hipócrita el decir que no. El juez no es un ser aséptico que está alejado de la fiscal y del abogado. Entonces, eso para mí sí que es un problema, ¿no? El principio de igualdad de partes debe intentar respetarse todo lo posible. Y quizás por eso, cuando a veces se critica el tema de la instrucción por el fiscal, a mí quizás sí que, no sé, me gustaría una instrucción dirigida por el fiscal, pero para evitar que el abogado de la defensa tenga que... Es que en mi opinión, a veces es lo que creo que ocurre en las instrucciones, que el abogado de la defensa tiene que enfrentarme, ya entendéis el sentido, contra el fiscal y contra el juez. No es, porque para mí siempre me cuesta la figura esta del juez instructor, garante de los derechos, pero al mismo tiempo impulsa la investigación, sobre todo en grandes macrocausas en las que el juez y el fiscal conocen las actuaciones secretas durante ese periodo, y una vez se alza el secreto, nos encontramos, creo yo, que el abogado tiene que enfrentarse al juez y al fiscal, los cuales tienen ya conocimiento de todo lo que ha pasado, de lo que va a pasar, saben a quienes en la comparecencia de prisión quieren mandar a prisión. Es que esto es así, se habla. ¿A cuántos tienes pensado pedirme prisión? A estos, no, bueno, no sé qué. Quizás no lo sé, quizás es demasiado idealista, pero quizás con una nueva ley de enjuiciamiento criminal en la que el juez abandonara toda esa función de dirección de la investigación, lográramos una instrucción en la que efectivamente existiera una auténtica igualdad de armas y en la que fuera el fiscal el que tuviera que pedir esas medidas, sobre todo limitativas de derechos, pelearlas para que el juez las conceda, y que la defensa se encuentre en un estado de absoluta igualdad, por lo menos en este tema, en mi opinión. Secreto de sumario, has introducido otro tema, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo recuerdo aquí me detuvieron a 9 personas por robo con violencia, se decretó el secreto de sumario y al día siguiente a las 9 de la mañana, según iba al juzgado a la declaración ante el juez, yo no tenía ni idea de lo que había pasado, me paré en un kiosco a coger el diario donde venía exactamente todo lo que había pasado. Y entonces llegué al juzgado y se lo enseñé a la fiscal, que era una persona excelente. Digo,
¿qué hago? ¿Cómo me siento yo? Me siento como un imbécil, realmente. Tengo que defender a unos clientes que vosotros sabéis que lo sabe todo Burgos, y yo porque he pasado por una tienda y he comprado el diario de Burgos, pero igual voy directo obcecado en mi trabajo y no sé de qué va esto. Entonces, eso es la igualdad de armas que sí que nos falla a lo bestia. O la falta de confianza en el ejercicio de la abogacía, que puede ser el secreto de sumario. La gente piensa que los filtradores somos los abogados. Por eso el secreto de sumario se nos bloquea, ¿no? Inma, que me habías pedido la palabra. Bueno, hemos abierto muchos campos. Javier, para no habérselo preparado, Dios mío, ¿cómo ha empezado? Bien, a ver, yo voy a empezar por el tema de la instrucción, ya que estamos todos un poco en eso. Yo ahí tengo el corazón partido. Reconozco que no tengo una idea clara de si me apetece o me parece bien o me parece mal, que veo cosas positivas y cosas negativas. Creo que, como dice Javier, efectivamente, lo que más nos estamos oponiendo es en bloque la abogacía, pero quizás por todo esto otro que estamos comentando, esa sensación siempre de que el fiscal no está en igualdad de partes con los abogados que tenemos en muchos casos. Quizás más que lo de la independencia, porque yo sé que hay mucha gente que también habla de la independencia, pero creo que, como ha dicho José Ramón, los que trabajamos a pie, generalmente trabajamos con los fiscales que están en los juzgados y que llevan las causas, conocemos su independencia y que creo que la criticamos menos que quien la ve desde fuera, ¿vale? Creo que lo de la independencia judicial es importante, la independencia del fiscal, pero creo que quienes trabajamos en esto tenemos nuestra postura sobre quizás los estamentos más altos de la fiscalía o quizás de la judicatura, pero no con quien trabaja día a día en los juzgados, que es con quien nosotros nos encontramos. Entonces sí creo que quizás tenga que ver esa oposición tan masiva a la reforma y a que sea un fiscal el que lleve la investigación, esa sensación de que siempre estáis por encima de nosotros o muchas veces que estáis por encima de nosotros. Creo que esa puede ser una cosa. A mí, por ejemplo, también me influye mucho cómo funciona Menores. Claro, uno no sabe cómo es el sistema hasta que esto no se implante, entonces uno piensa en los medios que tenéis en fiscalías, en los que tenemos en los juzgados, y dices, pero Fiscalía tiene posibilidad de verdad hacer una investigación. Y uno dice, pues no. Luego me contestaréis vosotros si sí o si no, pero mi opinión es que no. Y entonces uno, sin querer, transpone lo que haces normalmente con Fiscalía cuando sí está instruyendo o investigando, ¿no? Que es el procedimiento de menores en el que tiene el impulso más que el juez, ¿no? Y dices, a ver, cuando yo tengo que ver algo de menores me tengo que ir a Fiscalía, es una locura, porque o no encuentro al fiscal, porque el fiscal evidentemente tiene que celebrar, o el fiscal está en no sé qué otra cosa, o resulta pues a una guardia, o los funcionarios de Fiscalía no saben dónde está lo que yo tengo que mirar, no puedo sacar los autos, no puedo hacer copias porque en Fiscalía ni siquiera hay una fotocopiadora. Evidentemente en menores ya sabemos que no voy a poder hacer una copia de ninguna de las maneras, ¿vale? Pero bueno, claro, que uno sin querer, pues eso, transpone uno al otro y dices, Dios mío de mi vida, cuando yo tenga un procedimiento penal y yo me tenga que ir a Fiscalía a buscar unos autos y ver qué hay y ver qué hacer y no quiero ni pensarlo, ¿vale? Eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me para. Y creo que sobre todo no se está informando quizás bien, aunque todos nos hemos leído el anteproyecto, no sé qué, creo que volvemos al debate de siempre, de perdernos en quizás una rivalidad que yo creo que no es tan rivalidad con los fiscales o con los jueces por parte de los abogados como con la rivalidad, no, con las quejas que tenemos todos al final sobre los medios que hay en justicia y sobre que cuando se explican las cosas, pues como se explican de aquella manera y los proyectos son todo parches y sin dinero, pues todos al final decimos, mira, es que para ir a peor me quedo como estoy, creo, no sé si coincidís o no. Vamos a seguir introduciendo. Sí, le voy a dar a Javier, pero le voy a intentar con un pequeño ataque, ¿vale, Javier? Fiscalía, igualdad de partes, no juega con los plazos como con los abogados. No juegan con el SNET. Y eso que los plazos son iguales para todos, por lo menos en mi tierra, Allí las notificaciones se hacen como se hacen y no tienen los 10 días que tenemos los abogados o los 20 días. No lo sé, Y de hecho, aquí todavía no están activas las tarjetas de SNET, yo creo que para evitar ese control. Evidentemente, y volvemos a, yo creo que en uno de los primeros programas, Escarlata, yo creo que cuando habló, dijo que el porcentaje de fiscales en España es, creo que decía 5 frente a 20 que hay en otros países, no sé por qué volumen, pero que había un tercio, o sea, era un tercio en relación a lo que había en otros países. Entiendo que eso es uno de los grandes problemas y entiendo también que es uno de los grandes problemas para las tarjetas de SNET y los plazos, ¿no? Pero te doy la palabra, Javier, para que contrarrestes. En relación al tema de plazas es realmente insultante. En Cáceres estamos 22 fiscales. Me parece que en el Colegio de Abogados hay 1000 abogados quizás aproximadamente. Es que es una diferencia atroz.
el tema de los plazos es un problema endémico del Ministerio Fiscal. Es decir, hay sitios donde se empieza a contar como cierto retraso, incluso efectos de infracciones disciplinarias 3-6 meses. Porque ya se sabe que no se puede, a veces en plazos de 3 días, de 5, de 10, no se puede hacer. ¿Quién va a calificar? Fijaros que las normas del sumario son las normas del sumario. ¿Quién va a calificar un sumario en 10 días el del proceso, por ejemplo? O sea, esto no es serio, ¿no? Y un fiscal que puede tener docenas y docenas de calificaciones al mes, cosa que un abogado no va a tener, eso lo sabemos, es imposible, y atender señalamientos, 9 juicios en el juzgado penal, etcétera, etcétera. Es un tema que me da la impresión que no tiene demasiada solución y que no creo que por ahí venga la desigualdad, es que es inevitable. Por cierto, yo la desigualdad sí que quería decir una cosa. Yo ya he oído hablar sobre ese tema de la superioridad o presunta superioridad del fiscal. Pues yo he de decir que nunca me he sentido superior. Nunca, nunca. Ni me ha parecido que mi labor sea más importante. Yo pienso que esto es como una bicicleta, la administración de justicia. Todas las piezas son necesarias para que funcione: el juez, la defensa, el secretario, el fiscal, etcétera, etcétera. Yo he tenido casos fáciles y casos difíciles en virtud de la prueba que tuviera, de cómo estuviera amarrado. Y ahí sí, quizá en ese caso me puedo sentir superior a la defensa, pero no como parte procesal, sino porque yo llevo bastante más seguridad en el caso que el que puede llevar la defensa. Mirad, un tema delicado que habéis tocado y que me quisiera decir un minutito es el tema de la complicidad juez-fiscal. Yo os tranquilizaría en el sentido de que con el enjuiciamiento separado, es decir, el instructor no juzga, esa complicidad no existe. Ese hecho de que el fiscal se quede sentado, mira, se habla de cualquier cosa menos de los casos, esto lo puedo asegurar, y no hay complicidad. Ahora bien, no voy a negar que en instrucción, en una primera instancia, sí que puede existir. Es decir, cuando detienen a una persona, no penséis que el juez y el fiscal no van a hablar qué hacer con esa situación personal. Lo van a hacer. Y a lo mejor uno convence al otro. No digo que no, esto que quede entre nosotros. No es muy legal, ni muy ético, ni muy estético, pero se produce. De hecho, en el Código Ético que se acaba de sancionar y publicar ahora mismo, pues una de las cuestiones que está claro es que no es ético que haya una excesiva complicidad ni con abogados ni con jueces. Y ya por último, respecto de la instrucción, mirad, pregunto a los abogados, ¿ese cierto miedo no viene provocado por un miedo al cambio de estatus procesal? Es decir, quizá los abogados os encontráis cómodos con el actual procedimiento, donde hay citaciones por todos los lados, donde es contradictorio, donde te vas a sentar con el fiscal, que normalmente el fiscal no va a ir además a la mayoría de las declaraciones, podéis recurrir, etcétera, 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 y todo eso va a cambiar, evidentemente. El estatus del abogado va a cambiar, pero cuidado, que va a cambiar también el del fiscal, ¿eh? Y a mí particularmente no me gusta demasiado la investigación, pero ese estatus no va a provocar indefensión, insisto, porque esa investigación que haga el fiscal, que tiene que ser legal y que tiene que abarcar tanto lo que favorezca como lo que perjudique al encausado, esa tiene que volcarse en el juicio oral con muchas más garantías de las que hay ahora. Y en el juicio oral es donde cristalizará la defensa. Y una prueba, un testigo que yo haya recibido declaración en mi investigación, tiene que declarar en ese sentido en el juicio oral para que la prueba sea tenida por válida. Y ahí las armas y la altura es exactamente la misma, abogado defensor. Y por último, sí, yo digo lo que dice Carlos, esto de que la investigación la dirigen los fiscales, los abogados, etcétera, es un lugar común. Depende. Yo he tenido jueces que dirigían ellos la investigación y he tenido jueces también que no daban un paso y no tomaban una decisión sin mi informe. Y he de decir que en el 99,9% de las veces hacía caso a mi informe. De todo hay. Hay una serie de problemas que nosotros nos encontramos en el día a día, y introduciendo un nuevo tema. ¿Cómo se soluciona? Porque tienes razón, Javier, hay un miedo al cambio, ¿no? Y eso nos pasa a todos, y en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque el miedo al cambio es que no conocemos lo desconocido, lo que viene, y conocemos y estamos cómodos, aunque funcione mal, lo anterior, ¿no? Pero aquí la introducción de otro de los temas que nos encontramos, y para mí es un problema que también es un problema insubsanable, es que yo he llegado a tener procedimientos judiciales con 5 fiscales en un mismo procedimiento. Entonces, las declaraciones con uno, las segundas declaraciones con otro, el escrito de acusación con otro, el día de la primera vista con otro y el día de la segunda vista y conclusiones con otro. O sea, dices, bueno, y eso ya lo enlazamos con las conformidades. Eso es un problema que yo considero que no sé qué solución podrá tener en el día de mañana, Carlos, pero a vosotros os tiene que descolocar también, porque prepararos un juicio donde en la primera fase
las 2 primeras sesiones orales las ha hecho otro fiscal y de repente vosotros vais a hacer conclusiones después de no haber hecho la instrucción, tiene que ser un descoloque impresionante. Si quieres te doy la palabra a Carlos y luego se la doy a Yolanda. Sí, efectivamente. El tema este del cambio de fiscales, que al final es una consecuencia de lo que comentaba Javier, la enorme escasez de medios que tenemos, pero efectivamente que exista por lo menos un fiscal que vaya a estar durante la instrucción, que realice el escrito y que luego vaya a ser un fiscal diferente el de la fase de juicio, si es solo uno, porque efectivamente si hay una suspensión, seguramente no será ese fiscal, será el fiscal que le toque la semana que esté señalado. Eso yo entiendo que para el abogado es un problema, porque ¿con quién habla? ¿Con el fiscal que está durante la instrucción y que a lo mejor no siquiera formula la acusación? ¿Con el fiscal que le tocará el primer día? Si se va a suspender, ¿para qué vamos a hablar? Si vendrá otro fiscal. Y luego, efectivamente, a veces las comunicaciones con fiscalía pueden ser complicadas. Pero esto es un poco pues, una reiteración de lo que comentaba Javier, del tema de los medios, del tema de los plazos, de por qué los fiscales no estamos sujetos como los abogados. Si bien es verdad que yo las pocas veces que en el ámbito penal se ha rechazado un escrito de un letrado por fuera de plazo, la verdad es que cuando ha habido recurso, yo por una cuestión de lógica y de justicia me he adherido al recurso, porque a mí personalmente se me caía la cara de vergüenza defender en un recurso, en una contestación a un recurso, no, este trámite se da por precluido al abogado porque lo ha presentado fuera de plazo cuando yo no estoy presentando los escritos dentro de plazo. Entonces yo creo que en ese aspecto lo que debe regir, creo que con carácter general, es empatía hacia el profesional y ponerte en el lugar del profesional. Por ejemplo, una cuestión que yo siempre intento, llevar a cabo en todas mis guardias, y es siempre que un abogado entra a mi despacho para tratar el tema de la conformidad durante la guardia, es si no he podido recibirle antes de la hora a la que él estaba citado, pedir disculpas. Aunque no tenga nada que ver conmigo, aunque yo haya estado en una declaración durante 2 horas, pero pedir disculpas al letrado, porque el letrado no tiene la culpa de estar en un pasillo. Por lo menos en mi edificio, los letrados, es verdad que tienen la sala del colegio de abogados, pero a veces esa sala no está abierta, a veces no está operativa, y ves a los letrados cuando tú entras en la guardia, que están en un despacho leyendo el atestado, que no tienen ni dónde apoyarse, ni dónde hablar con el cliente. Y claro, cuando la guardia es tranquila todavía, pero cuando la guardia está complicada, y más ahora con el coronavirus, que a veces es que no les dejan ni entrar, hombre, pues hay que ponerse un poco en el lugar del señor letrado, porque tú tienes un despacho en el que tú estás allí, pero el letrado a veces no puede ni entrar en el edificio. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el tema de aplicar la empatía respecto del profesional. Será también que como mi pareja es abogada, pues también lo tengo más en cuenta, ¿no? Pero vamos, es en realidad, y sí, yo entiendo el tema de lo que comentabas, Guillermo, de que lo ideal sería que el fiscal que llevara el asunto durante la instrucción fuera el fiscal del juicio, pero por desgracia y como consecuencia de lo que estamos hablando, pues eso ahora mismo es absolutamente imposible. La historia es la comunicación, uno de los grandes fallos, Yolanda. También es decir, yo tengo que decir que por lo menos en mi ciudad, cuanto más pequeña es la ciudad, mejor trato hay con fiscalía. ¿Por qué? Porque estamos en el día a día y el trato humano, la empatía se siente más con la gente que conoces. En ciudades más grandes como Madrid, las relaciones entiendo que son mucho más frías porque no hay un trato tan... no conoces a la gente con la que estás, ¿no? Yolanda, yo creo que en tu tierra es un poquito así también, ¿no? A ver, nosotros realmente a nivel de lo que es el colegio mantenemos una relación estupenda. La delegación de aquí de Ponferrada con la Fiscalía de Área de Ponferrada, que es de las pocas, creo que existen como tal agrupación en fiscalías. Aparte del trato personal, eso lógicamente te lo da la cercanía, o sea, el ser poca gente, mantienes una relación más fluida, al fin y al cabo, pues todos más o menos nos encontramos en las guardias, y yo siempre he dicho que una buena guardia une mucho cuando te pasas horas y horas y horas en el juzgado de guardia. Entonces, bueno, yo personalmente, además, pues como decía Carlos, que su pareja es abogada, mi pareja no es fiscal, pero siempre he tenido unas relaciones estupendas con prácticamente todos los fiscales que ha habido aquí en la plaza y con otros fiscales que conozco. Al margen de todo esto, bueno, pues siempre hay estas cositas, que para eso estamos hoy aquí hablando, que nos llegan a molestar, ¿vale? A molestar sin más.
quiero entrar a una cosa que había dicho Javier al principio, creo recordar que fue Javier, el tema de que le molestan lo de los acuerdos justo inmediatamente antes del juicio, y explicar que sí que es cierto que yo soy la primera, que a mí también me molesta, porque imagínate que nosotros también tenemos que preparar ese juicio, o sea, tenemos que hacer todo el trabajo de la defensa para ir a pelearlo, y luego llegamos y todo ese trabajo al final en una negociación en 2 minutos, 5, 10, 15, los que sean, pues lógicamente es un trabajo perdido que yo podía haber estado dedicada los días inmediatos anteriores a otra cosa en lugar de a preparar este juicio. Pero lo hemos explicado en otros programas anteriores. Nosotros muchas veces tenemos auténticos problemas para poder localizar y hablar con nuestros clientes del turno de oficio. Muchísimos problemas. Y a lo mejor es gente que no ves desde la primera asistencia, no la vuelves a ver ni puedes hablar con ella siquiera por teléfono hasta el día del juicio. Entonces eso te lleva a que lógicamente es imposible intentar cualquier tipo de acuerdo antes de ese momento. Y también hay otro tipo de asuntos o de clientes que se mantienen en sus 13 durante toda la tramitación de un procedimiento porque lo ven lejano y en el momento de llegar allí a la sala del juicio, pues si se les ofrece un buen acuerdo, pues y nosotros consideramos lógicamente que ese acuerdo es razonable y es bueno para todos, pues se llega a ese acuerdo. Entonces, el tema de esas conformidades, de esos acuerdos en el momento anterior, pues es algo que compartimos, o sea, no es algo que hagamos nosotros para fastidiar en absoluto, ni por nada, sino que muchas veces es simplemente porque no ha habido una oportunidad anterior. Luego, en cuanto a la instrucción, yo soy partidaria de que los fiscales instruyan, pero lo que no veo es cómo. Un poco lo que decía Inma, con las capacidades actuales de oficina fiscal, o sea, no digo de las personas, sino con las capacidades actuales, con los medios actuales, con lo que hay hoy por hoy, pues sinceramente no lo veo. Otra cosa es que, lógicamente, con la reforma venga una implementación de otro tipo de medios que debería de venir. Eso es lo lógico, que debería de venir. Pero todos sabemos lo que está pasando con las reformas legales últimamente en este país, que se hace la reforma legal y luego ya veremos cómo nos apañamos. Entonces, mi miedo va más por ahí que por la capacidad en un momento determinado de que Fiscalía sea capaz de llevar la instrucción. Y es más, entiendo que en cierta parte también es lo lógico y que sea el juez el que en un momento determinado, como habéis venido diciendo, sea el árbitro imparcial entre una parte y otra parte, que sería la defensa a la hora de proponer pruebas, de aceptarlas, de admitirlas, de practicarlas, etcétera. Pero esto al final pasa como siempre, que se nos venden 25 juzgados nuevos en España y lo que se hace es sustituir, que fue motivo de un tuit ahora en estos días, se suprime un juzgado de primera instancia número 4 que pasa a denominarse mercantil. Entonces se dice que se crea un juzgado de lo mercantil. No, no se ha creado un juzgado de lo mercantil. Se ha suprimido un 4 para pasar a ser un mercantil. Y ese es un poquito el miedo que tengo con la reforma, no por ninguna otra cosa. En cuanto a los acuerdos en familia, que también hablabas, Javier, estoy plenamente de acuerdo contigo. Muchas veces, al margen de los clientes, somos nosotros mismos los que ponemos trabas para llegar a esos acuerdos en familia. Eso no te lo voy a discutir, porque nosotros también padecemos a nuestros propios compañeros. Quiero decir que somos nosotros los que a lo mejor hemos estado tiempo intentando alcanzar un acuerdo y no somos capaces de alcanzar un acuerdo. Y sin embargo, luego, pues es un poco lo que veníamos hablando. El miedo escénico del día del juicio, pues te lleva a ceder en determinadas cosas que antes no hubieras cedido. Y creo que por esta tanda no voy a hablar más, que canso. Vale, le voy a dar paso a Inma y luego a Mar, ¿vale? Porque me había pedido la palabra Inma antes. Pero vamos a introducir 2 temas, ¿vale? Hemos hablado, lo que pasa es que conformidades hemos hablado un montón. ¿Por qué no se hacen unas audiencias previas para conformidades? Con la audiencia previa al procedimiento ordinario. Se hacen en distintos juzgados de lo penal, ya se están haciendo. Y para nosotros sería ideal, porque dices, o conformamos ahí o vamos a la vista. Y ya nos olvidamos y el día que vamos al juicio vamos a muerte con el juicio. Pero eso yo no entiendo cómo no está funcionando, ahorraría mucho dinero.
Y luego, otro de los temas, Inma, también para que lo vayamos introduciendo, ha dicho Javier al principio, es que muchas veces parece que los procedimientos los dirige el cliente, ¿vale? Cuando es un cliente del turno de oficio, por ejemplo, estamos maniatados muchas veces a las obligaciones derivadas de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y las obligaciones que nos genera el turno de oficio. Y últimamente, cada vez más, aunque somos los directores de los procedimientos, nos vemos obligados a seguir directrices que nos obligan, porque si no, incurrimos en posibles denuncias de los mismos clientes del turno, ¿no? Y es un problema que está acuciando, que está aumentando. Yo no sé, Inma, que tú lo conoces bien, si opinas un poquito lo mismo. Pues sí, de hecho había levantado la mano precisamente por eso, porque creo que no estábamos dejando lo del tema de los clientes y que a veces a lo mejor al Ministerio Fiscal no le llega tanto como a nosotros, pero es que nosotros tenemos que, con todo el cariño del mundo, sufrir a nuestros clientes. Y efectivamente, hay veces que no parecemos los directores del procedimiento. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Javier. O sea, yo, mira, cuento una cosa que me pasó, que además esta fue, por lo que además enlaza con lo que dice Guillermo, que me pasó en el turno de oficio. A mí me toca una designación del turno de oficio, en el que tengo que reclamar una pensión de 200 y pico euros de viudedad, ¿vale? Mi cliente estaba en prisión en Madrid. A mí lo primero que me sorprende es que se pida justicia gratuita y se le conceda en Cáceres, pero es que tenía domicilio aquí, o sea, ya esto empezó mal. Este señor se dedicaba en la cárcel a estudiar Derecho, entonces llegó a mi despacho y me dijo qué es lo que tenía que hacer y cómo tenía que plantear yo aquel asunto, ¿vale? Yo le dije que ni hablar, que aquí la directora del procedimiento era yo y que evidentemente yo estudiaba el asunto y ya le diría. Segunda reunión, le di mi parecer y le dije esto es insostenible, o sea, o presento la insostenibilidad o vamos a juicio, pero que sepa que perdemos. Como sabía que podíamos tener problemas con el cliente, que es lo que acaba de decir Guillermo, yo no presento esa insostenibilidad, porque además intento siempre que puedo, pues para que se queden con esa sensación de que por lo menos se lo ha dicho un juez, cuando es muy problemático el cliente, pues vámonos a juicio. Bien, yo le había dicho esto está perdido. Fuimos a juicio, efectivamente lo perdimos. Y cuando sale me dice, anda, mira, intervenía la letrada de la Seguridad Social en este asunto y dijo, anda, pues ha dicho lo mismo que tú. Digo, vaya hombre, pues sí, porque es que teníamos razón en que esto no podía ser. Y me dice, bueno, da igual, yo pienso llegar hasta Europa. Y claro, esto me supuso que yo tuve que hacer un esfuerzo tremendo para que me firmara un escrito de renuncia, porque si no ese señor hubiese seguido abusando de los abogados del turno de oficio, cuando en mi opinión era absolutamente un abuso, porque yo ya había perdido más tiempo del que debía en atender a este señor. Esto nos pasa, Javier, no sabes cuántas veces, y no sabes cuántas veces nosotros recomendamos que lleguemos a un acuerdo por esto o por lo otro, y el cliente dice que no y que no y que no, y es que no por más que nosotros lo queremos decir. Entonces, creo que tiene que ver también, quizás nos pasa más en el turno de oficio que nos pasa en asuntos privados, porque en asuntos privados, evidentemente, cuando yo le estoy diciendo a un cliente esto va por aquí y él me dice que no, pues yo renuncio a ese cliente y se acabó el problema. Eso era una de las cosas. Y la otra, creo que me he perdido con lo otro que me dijo Guillermo, que se me ha olvidado. Pero una cosa solo cortita. Con lo que estábamos hablando de lo de la instrucción o la investigación penal, creo que todos coincidimos que tampoco nos surge tanto problema en algunas cosas, excepto que tenemos el problema de los medios. Hay otra cosa que no he dicho antes y que tú has apuntado, y esa sensación, cuando hablamos de lo de superioridad, yo no me siento tampoco inferior a un fiscal, ¿eh? Y creo que aquí en Cáceres todos más o menos bien. Pero tú acabas de decir, yo sé que el 99% de los casos, cuando yo hago un informe porque me lo ha pedido un juez, va a hacer caso a mi informe. Esa sensación que hablamos también de el compadreo, vamos a decirlo así, ¿no? O la cercanía del juez y el fiscal, muchas veces es cierto que tenemos esa sensación de que lo que dice el fiscal es más atendido que lo que podemos decir una acusación particular o que lo que puede decir una defensa en muchos casos. Y a veces vas con esa sensación al juzgado, yo por lo menos lo reconozco, o sea que hay veces que le digo al cliente, a ver, el fiscal ha dicho esto. En muchos casos el juez hace más caso al fiscal de lo que estoy diciendo yo. No digo que sean todos, pero tú mismo lo has dicho, un 99%, creo que esa sensación también se traslada a que eso pueda pasar en una investigación y entonces la desigualdad no la encontraríamos. No lo sé si es eso también lo que nos influye a todos en cuando tenemos esos reparos, ¿eh? Sí, me ha pedido la palabra Javier, pero estaba Mar antes, que la pobre la tengo abandonada y no... Yo sé que Mar ha sufrido esos procedimientos de familia en los que te dicen, me tienes que pedir la pensión compensatoria sí o sí. Digo, pero sí, pero si no tienes derecho bajo ningún... Y la tenemos que pedir. Y al final nos tiene que firmar ese documento que dice, a ver, ¿cuánto quieres? ¿3.000 euros de pensión compensatoria?
Pues venga, 3.000, pero porque tú me lo pides, ¿no? Ya sabes que no, ¿verdad, Mar? Que vamos muchas veces. Efectivamente. Es muy triste tener que explicar esto, ¿eh? Pero... Es fuerte, es fuerte. Yo lo primero que voy a decir, enlazando con lo que ha dicho Isma, es que es verdad, y con lo que ha dicho Javier, es verdad que hay clientes que, más que un abogado, como dice Óscar Fernández León, necesitan un maestro de ceremonia. Te llegan al despacho y te van diciendo ya qué es lo que tú tienes que hacer. Yo, desde luego, tanto en el turno como de manera particular, soy muy radical. Y si no lo veo, no lo veo hasta el punto que le digo, no, me firmas aquí, lo que ha dicho Isma, me firmas aquí porque yo te estoy diciendo que mi consejo es este. Pero es verdad, y no podemos olvidarnos, que lo dije además en el programa de los jueces, y lo repito ahora, que la visión que tenemos los abogados dista mucho del Ministerio Fiscal y dista mucho de la judicatura porque nosotros nos debemos a nuestros clientes. O sea, insisto, lo dije y lo repito, somos la voz del justiciable en sala, en la demanda, en la contestación. Muchas veces, sin dejar de dirigir, yo intento nunca dejar, o sea, si yo tengo ese mal pronto, si dejo de dirigir el procedimiento, no quiero el procedimiento y busco la manera de irme del procedimiento. Pero es verdad que muchas veces nos toca, en penal sobre todo, bregar con situaciones con las que no. Y yo creo que es que se nos nota, o sea, cuando tú estás en sala y estás defendiendo lo indefendible, el Ministerio Fiscal y la Judicatura lo ve, es que se nos ve. Bueno, pues me ha tocado, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya, yo siempre digo lo mismo, no está en mis manos, está en manos del juez. Dicho esto, yo digo una cosa. A mí la instrucción por el Ministerio Fiscal, y yo me llevo muy bien con el Ministerio Fiscal, vamos, hasta el punto que yo quería estudiar judicatura, yo quería ser fiscal, lo que pasa es que luego la vida me llevó por otros derroteros, soy la abogada más feliz del mundo y no cambiaría esto por nada, pero yo quería ser fiscal. Pero yo siempre digo una cosa. Mientras a mí, un fiscal en sala no tenga, como diría yo, la autonomía, es que no quiero decir autonomía porque no creo que sea un problema de autonomía, no me retire la acusación cuando sabe que la tiene que retirar y me reproduzca vía informe para pedirme una absolución, yo no quiero un fiscal haciendo la instrucción, porque yo... Fíjate que a mí no soy de las letradas ni que sienta que el Ministerio Fiscal se sienta superior, ni me molesta lo de los plazos, pero puedo entenderlo, ni cuando yo entro y veo que el juez y el fiscal hablan, siento que yo ya lo tengo todo vendido. No, porque yo tengo muchos amigos fiscales y tengo muchos amigos jueces, y yo sé que luego cuando estamos hablando con toda puesta, aquí ya no tiene nada que ver. Y de verdad, que confío al día de hoy en la honradez de todas las partes, con lo cual a mí que el fiscal y el juez hablen es que lo entiendo y lo comprendo porque están toda la mañana ahí y yo voy a entrar y voy a salir. A lo mejor luego soy yo la que está desayunando con el fiscal o con su señoría. No me importa, pero sí me importa que llegue el momento que se haya hecho toda la instrucción, se haya mantenido una acusación, se haya hecho una vista oral, se haya mantenido la acusación, que lleguemos al momento de las conclusiones definitivas y se me mantenga una acusación y se me reproduzca vía informe, que yo creo que no hace falta que lo diga, todos sabemos lo que es. Entonces, no me hables de objetividad, estás acusando. Y eso me molesta, me molesta. Luego, por otro lado, el tema de las conformidades. Reitero lo que dije con la judicatura, que vamos a ver, que yo soy la primera que quiere llegar a una conformidad, pero que es que muchas veces no es nuestro criterio, es el criterio y la vida del cliente la que manda no llegar a esa conformidad. En Sevilla tenemos una oficina de conformidades que funciona magníficamente, porque hay unas relaciones con Fiscalía, la verdad es que muy, muy buenas, y con el Colegio de Abogados, pues esa oficina se ha hecho fuerte, por decirlo de alguna manera. Y además han empezado a hacer los juzgados de lo penal, estas audiencias previas, para llegar a conformidad, y la verdad es que yo lo veo maravilloso porque estamos quitando muchísimos procedimientos, pero es que todo depende del juzgado, del fiscal que te toque en sala ese día, y eso no debería de ser así tampoco. O sea, ¿por qué no llegáis a una conformidad? Pues porque el fiscal que me ha tocado, todo el mundo sabe que me va a poner lo mismo que su señoría cuando me condene. ¿Yo cómo le vendo eso a mi cliente? O sea, al final no llego a una conformidad porque no puedo, no porque no quiera. Pero claro, es que eso a vosotros no os va a llegar, porque yo no os lo voy a contar. Simplemente os voy a decir, no me puedo conformar. Entonces, tenemos visiones distintas y es por esas razones. ¿Qué más os digo? Los acuerdos en familia. Ahí sí que yo escucho al fiscal, porque yo sé que en el 99% de los casos lo que diga el fiscal es lo que es. Si el fiscal me da la razón, me puedo meter en sala o puedo llegar al acuerdo. Yo soy os puedo decir que de familia yo celebro un 3%. Yo llego a acuerdo sí o sí,
no es por nada, es que sé que lo que diga el fiscal ya no sé que se me ponga el cliente ya que no, y entonces yo diga, pues que sepas que este va a ser el resultado de la sentencia, pero a pesar de eso vamos a entrar. Yo sé que lo que diga el fiscal va, pero bueno, ahí no me importa, ¿eh? No me importa porque entiendo que el fiscal está viendo el asunto igual que yo y está teniendo un criterio objetivo que se nota más. En penal me molesta mucho más. Y bueno, yo creo que ya está. Que ya he hablado bastante, doy la voz porque para ver no he hablado. No, Pero, tío, no, gracias, Mar. Le voy a dar la palabra a Javier, que le toca. Pero antes voy a introducir, o te voy a dejar, voy a continuar con tu hilo de familia, ¿vale? ¿Por qué los fiscales se acercan más al criterio del juez en familia? Yo tengo una idea muy clara. En Burgos yo creo que hay 1 o 2 fiscales de familia que están todo el día resolviendo con la jueza al lado. Entonces llegan a empatizar o llegan a asumir el criterio del juez, ¿no? O se acercan mucho a lo que piensa el juez en ese sentido y van afinando, lo que igual no podemos hacer los abogados por tener muchos procedimientos. No sé, Javier, si eso puede ser así o no, o nada. Te hemos dejado muchos frentes abiertos, o sea que empieza por el que quieras. Sí, tengo aquí apuntados unos cuantos y hay para todos, ¿eh? Para todos y para todas. Mira, yo voy a decir una cosa personal. Este mes de julio hago 40 años de fiscal, nada menos. Bueno, o sea, he conocido de todo. Abogados, jueces, fiscales. Yo ya soy un fiscal nato, es como si hubiera nacido fiscal, no me veo de otra cosa. Y valoro todas las profesiones. Pero en relación a una cosa que decía Inmaculada y de la que yo me muestro muy comprensivo. Si hay una ventaja enorme, aparte de otras, de orden menor, que yo veo de ser fiscal a ser abogado, es no aguantar al cliente, no tener clientes. Es decir, nosotros no tenemos cliente. Además, yo se lo dejo claro a las víctimas. Yo no la defiendo a usted, yo no soy su abogado. Yo defiendo el interés de la víctima, pero según lo entiendo yo. Eso es una gran ventaja. Y desde luego no me gustaría perderla por nada. Por lo tanto, entiendo que a veces esa pelea que nosotros no conocemos sea dura y que te implique en tu postura final en un determinado proceso. Se había planteado, y me parece que Carlos aceptaba también, al menos mediante gestos, el tema de la audiencia previa de conformidades. Hombre, yo a estas alturas de mi vida, meter un procedimiento más, un trámite más, en unos procesos tan farragosos, como que no lo veo. Pero sí que quisiera buscar remedio a eso. Y es tener una postura más proactiva tanto por parte del fiscal como por parte del abogado para buscar. Hay muchos momentos, incluso antes de la calificación, y yo entiendo que el abogado quiere saber de qué acusa al fiscal, pero en el momento que lo sabe, se puede hacer un escrito conjunto. Incluso después del escrito de defensa se puede presentar, pero nunca antes del juicio, porque a mí no me sirven las excusas que dais, de verdad, no me sirven. Que yo he llegado, tengo un récord absoluto, a tener un día señalamientos de 10 juicios en el juzgado de lo penal y conformar los 10. O sea, eso no puede ser. Eso no puede obedecer a esas causas que decís exclusivamente. En algún caso sí, pero no en todos. Por tanto, y en torno a mea culpa, yo, si dirigiera una fiscalía provincial, implementaría algunos cauces para, de alguna manera, proactivar esas conformidades, buscar al abogado, si es preciso. Y luego también se ha comentado por parte de Inmaculada lo del 99% de las resoluciones conformes. Hombre, yo cuando lo he dicho, y por eso decía lo de los 40 años y la cantidad de jueces que he tenido, estaba pensando en 2 de ellos, pero he conocido a muchos más, no todos, otros no me han hecho demasiado caso, pero no olvidéis una cosa nunca. ¿Qué principios informan la actuación del fiscal? Hay 2 fundamentales, legalidad e imparcialidad. Es que son exactamente los mismos que tiene el juez. Que el juez es independiente y nosotros somos autónomos porque tenemos una dependencia jerárquica. Bien, pero ante un caso concreto somos tan legales y tan imparciales como el juez. Entonces, lo normal es que tengamos una visión similar. Que además, si trabajas, como decía Guillermo, en un determinado ámbito en los cuales determinados jueces van dictando sentencias en una determinada línea y forman doctrina, pues es evidente que nos podemos adaptar a ello, y más en sitios pequeños, porque si se mantiene en un juzgado una tesis, porque vas a seguir manteniendo otra contraria, ¿no? Puede haber una cierta afinidad, pero además bilateral, tanto de juez fiscal como fiscal juez. Una cosa que entiendo que molesta, y voy a decir una cosa que puede parecer sorprendente, es lo de la reproducción vía de informe, que todos sabemos lo que es decir, el fiscal no se cree la acusación o considera que no hay pruebas y es una absolución, y en la inmensa mayoría de los casos, pues se provoca una sentencia absolutoria. Nunca la he utilizado. Yo he retirado acusaciones y he modificado, y los abogados que han trabajado conmigo hace ya muchos años que no estoy en el foro inmediato, en la trinchera, digamos así, saben que yo era bastante alegre en retirar acusaciones y bueno, también tenía un estatus un poco considerable porque hay unos trámites farragosos, hay que dar cuenta al compañero, al fiscal jefe, hay que enviar un trámite a la inspección fiscal, tan farragoso te pueden pedir explicaciones, que bueno, que eso hace que algunos pues
no se atrevan o lo consideren más cómodo. Para mí es censurable, es decir, nosotros tenemos instrucciones que dicen que si, celebrado el juicio, el fiscal que asiste, que es el soberano, considera que no hay pruebas, que retire la acusación. Es decir, con esos trámites yo estoy de acuerdo con Marc, que lo ha dicho, que no es muy presentable. No es muy presentable, no es lo mismo una sentencia absolutoria que una retirada de acusación. Yo creo que había que profundizar en eso, dar mayor autonomía al fiscal que asiste al juicio, limitar trámites farragosos y, evidentemente, atenerte a lo que en el juicio hay. También tenéis que tener en cuenta que si hay acusación particular, hay un cierto prurito en el Ministerio Fiscal. Una cosa terrible que te puede ocurrir, que tú pidas la absolución, la acusación particular pida la condena y el juez te condene. Eso es una cosa que se lleva como bastante mal. Que, por cierto, a mí me ha ocurrido en un par de ocasiones y, de verdad, no tengo ningún problema. Yo creía que había que absolver y punto. Pero bueno, yo siempre he sido así. Entiendo que haya otras personas que no lo deban ser. Javier, me ha pedido la palabra Yolanda, pero Yolanda, qué gustazo cuando nos retiran la acusación. Yo creo que me ha pasado 2 veces en mi vida y mira, es un reconocimiento de la Fiscalía también a tu trabajo. Entiendo, o del fiscal que está en la vista. Y es un subidón de adrenalina impresionante, es una gozada y yo no sé, Yolanda, si te ha pasado, pero y agradecemos, ojo, y agradecemos que el fiscal haya tenido la valentía de retirar la denuncia en ese momento, ¿vale? Me ha pasado yo creo que 2 veces en mi vida. No sé, Yolanda, tú activa el micrófono si puedes y... Vale, decía que en mi despacho ha pasado en una ocasión, pero a mi compañera, a mí no me ha pasado nunca, en un asunto que llevamos en la Audiencia Nacional, en un penal. Y lo cierto es que justo en la sesión inicial del procedimiento, pues por cuestiones, es decir, fue antes de practicar todo lo que fue el juicio, pues se habían extraviado ciertas pruebas documentales y justo antes de empezar ya se le dijo que respecto de él ya se retiraba la acusación antes de empezar. No me ha pasado jamás en sala, pese a que en una ocasión, cuando terminó después el procedimiento, cuando terminamos, nos levantamos, además el fiscal es compañero mío, o había sido compañero mío de estudios y amigo personal, y al acabar me dijo aquello de: la verdad es que era para haber retirado en este asunto la acusación después de la prueba practicada. Y claro, yo le dije, digo, pues, evidentemente retírala. Me dijo, bueno, da igual porque te van a absolver a tu cliente y tal. Le digo, ya, pero no es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, lo cierto es que no me ha pasado absolutamente nunca. Respecto de lo que comentaba ahora Javier, de potenciar las conformidades por otra vía que no sea la del momento o estas audiencias. Nosotros aquí en Ponferrada tenemos 2 vías de conformidades pactadas con la Fiscalía a través del Colegio de Abogados. Una previa en la que es el Ministerio Fiscal el que toma la iniciativa, que decía que nosotros aquí tenemos 2 vías. Una previa en la que es precisamente el Ministerio Fiscal el que toma la iniciativa, incluso muchas veces una vez que ya están calificados escrito de acusación y de defensa, y a lo mejor incluso antes de que esté ya señalado el juicio en el juzgado de lo penal, y dirige un mail, se ha articulado una forma, bueno, lo que es el protocolo de conformidades, que lo conoceréis, dirige un correo electrónico a todas las partes intervinientes en el procedimiento y se ven las posibilidades de llegar a un acuerdo. Esa es una vía en la que ya efectivamente, como decías, Javier, pues se termina lógicamente muchas de las veces con un escrito conjunto de las partes en el que se modifican los escritos previos y ya está. Y luego, desde hace un tiempo para acá, también se ha articulado el sistema de señalar un viernes, se señalan todos juicios con posibilidades de conformar. Si ahí ya no se llega a ningún tipo de acuerdo, ya sales con la fecha de juicio señalado. A mí las 2 vías me parecen muy interesantes, pero sí es cierto, y vuelvo a insistir en lo que dije antes, que yo muchas veces cuando me cita Fiscalía para intentar llegar a un acuerdo en ese trámite muchísimo antes del juicio oral, no soy capaz de localizar a mi cliente para obtener esa conformidad. Con lo cual, claro, es lo que le digo al fiscal, le digo, me parece un buen acuerdo, si puedes guardarlo para cuando celebremos el juicio oral y esté citado mi cliente y a esa orden del juzgado sí va a venir obligatoriamente, pues les pondré este acuerdo y probablemente podamos llegar a una conformidad, pero yo hoy por hoy no puedo acceder a esa conformidad.
Entonces, por eso, como decía antes, me gusta el trámite este nuevo de señalar, porque ahí sí que las personas las cita el juzgado y tienen que acudir obligatoriamente. Con lo cual, en esa mañana de posibles conformidades de audiencia, entiendo que es un trabajo a mayores porque es un día que tienes que ir al juzgado y ahí se llegan, por lo menos aquí en Ponferrada, se están alcanzando muchísimas de las conformidades que no se han podido alcanzar antes o que a lo mejor nunca se van a alcanzar. En cuanto a la independencia o imparcialidad del Ministerio Fiscal, yo opino como vosotros. Quiero decir, o sea, a mí me parece que sí es cierto, pero también veo el punto de vista de lo que estábamos hablando, de lo de Mar, de que sí, pero veláis por la seguridad jurídica y por todo lo que sea, pero no se ve muchas veces a pie de juzgado de todos los días cómo eso se transmite. En el penal, sobre todo, porque yo en el familia lo tengo clarísimo y lo que decía Mar es tal cual, o sea, hay muchas veces que no has podido negociar antes un asunto, llegas al juzgado ese día del procedimiento de familia, sale el fiscal a hablar con las partes y dice, lo veo así o tal, y yo creo que más o menos se intentan limar esas pequeñas asperezas que muchas veces pues son pequeñas cosas y se termina accediendo. JR ha pedido la palabra, pero además hay una cosa que influencia muchísimo a nuestros clientes, que es el poder de las togas, el ver la toga del fiscal, del juez y sobre todo del abogado. En ese momento reflexionan. No sé, JR, yo creo que una de nuestras mayores sensaciones es cuando nos ponemos la toga por primera vez y el cliente que le hemos visto durante muchísimo tiempo en el despacho le cambia la cara, incluso al vernos a nosotros con la toga. JR. La toga al abogado es el tricornio al guardia civil. Es exactamente lo mismo. Y bueno, y en efecto impone lo que es el escenario para quien no está acostumbrado, el escenario de un juicio, pues impone. Cuando llega el cliente, y lo habéis comentado, lo ha comentado Inma, Mar, Yolanda, muchas veces el cliente no quiere llegar a un acuerdo por las razones que sean. Y cuando se encuentra con ese escenario, se doblega, no porque el abogado quiera que se doblegue, ni mucho menos, porque ya ha preparado toda la defensa, ya está preparado todo el asunto, pero al final se llega a ese acuerdo. Pero respecto de las conformidades que hice al principio, en la primera intervención, insisto en un tema, es que creo que la Fiscalía a veces tiene que provocar también que se llegue a esas conformidades. Porque claro, si a mí me invitan a acudir a una reunión para llegar a una posible conformidad y me ofrece la Fiscalía lo que me va a ofrecer el juez, pues lógicamente no voy a aceptar por una cuestión de defensa pura y dura, porque yo delante del juez defenderé la causa y en el peor de los casos voy a sacar probablemente, o casi con un alto nivel de certeza, lo que me está ofreciendo la Fiscalía en ese momento. En el peor, en el mejor, la absolución. Con lo cual, lógicamente, si una conformidad es una negociación y para negociar las dos partes tienen que ceder. Si una parte no cede, pues no vamos a ir que el juez decida. Y creo que a veces, no digo siempre, pero a veces la Fiscalía peca de eso. Más aún cuando nos encontramos, que lo apuntaba al principio, con las cuestiones de juicio rápido, donde se aplica el tercio de reducción de pena. Yo me he encontrado con que la Fiscalía, una pena de 12 meses, digo, bueno, pues 9 meses, lo dejamos en la mínima, 9 meses, un asunto sin ninguna complicación, sin ninguna circunstancia agravante, sin ningún tipo de cuestión que pudiera uno decir, bueno, vamos a ver la mitad superior de la pena o dentro del tramo de pena pues ir más arriba, una cosa simplísima, ¿no? Pues 9 meses. No, me dicen 18 meses y se te quedan 12. Digo, coño, me estás ofreciendo la mínima que me establece el tipo. Para eso me voy, que el juez lo decida y yo defiendo allí la solución. Esa es la cuestión. Hay veces que la Fiscalía quizá debería hacer un poco de esfuerzo en ese sentido. Y después quería introducir una cosa y preguntar a Javier y también a Carlos, porque yo creo que en el fondo los fiscales y los abogados son muy parecidos, porque realmente nos preparamos los juicios, sufrimos en los juicios y yo creo que los fiscales, nosotros sufrimos cuando perdemos un juicio que hemos currado, hemos trabajado
y nos frustramos a lo mejor si no nos ha salido como queríamos que nos saliese, si el testigo ha salido mal, porque pues tú esperabas una situación y te ha salido otra, y desde luego nos frustramos mucho ante resoluciones que entendemos que son injustas. Injustas, o que no esas son acordes a los planteamientos que teníamos pensado, pero que son injustas. Que para eso están los recursos. Y creo que a los fiscales les pasa, corregidme, le pasa lo mismo. Lógicamente el tiempo hace encallecer, y supongo que al principio dolerá más, con el tiempo pues hay muchos más casos y tal, pero en muchos casos, o en casos muy concretos, donde a lo mejor pues te lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pues quizás sea más significado ese dolor, ese esfuerzo que sufre también los fiscales. Corregidme si me equivoco, contadme. Carlos, para ti la pregunta. Pues contestando a la pregunta, sí, yo creo que en ese aspecto somos muy, muy parecidos. Efectivamente, cuando pasa el tiempo, pues ya uno va haciendo callo y evidentemente no es lo mismo. Pues un juicio en el que, bueno, por delito leve, que de los muchos que, por ejemplo, un fiscal puede tener, que yo recuerdo, por ejemplo, un juicio también por delito leve, pero por homicidio por imprudencia menos grave. Además lo recuerdo especialmente porque, por desgracia, la víctima era una señora mayor y los acusados eran el conductor de un camión que, por desgracia, atropelló a esta señora y el copiloto contra el que también nos dirigíamos al considerarlo cooperador necesario en comisión por omisión. Era una empresa de transportes. Y yo recuerdo que este caso, evidentemente, bueno, pues no se acogió mi tesis, la juez los absolvió. Y evidentemente, pues recuerdo que fue un caso que me afectó porque, bueno, pues, ver al viudo en sala con los hijos, conocer el caso, que la verdad es que había sido una desgracia. Es más, el acusado, el conductor, me daba una pena tremenda porque por eso estaba ahí, por una imprudencia menos grave. Era algo, la verdad es que terrible. Y sí, efectivamente, pues cuando uno se trabaja un asunto y quizás la resolución no es acorde a lo que él quiere, duele, aunque lo que más duele yo creo es cuando la fundamentación entendemos que no está suficientemente trabajada, porque bueno, si no te da la razón, pero el argumento está trabajado, como por ejemplo en este caso que os estoy contando, dices, bueno, no han acogido mi tesis, pero puedo entender la tesis de la juez. El problema es cuando efectivamente se deniega, por ejemplo, una diligencia y no se fundamenta y no se establece el porqué y no se da una razón más allá del innecesario. Pues eso evidentemente cuando estamos en un juicio rápido, por ejemplo, y ocurre esto, pues eso la verdad es que es algo que molesta. Y un poquito conectando con lo que habíais comentado, que se han comentado muchos temas, yo lo de la retirada de la acusación, esto me lo han comentado muchísimos abogados, es como el tema que se comenta mucho y yo la verdad es que he de decir, ya de primeras, ya veréis que en esto creo que lo veréis que corporativismo cero, no me gusta nada esa forma de actuar por parte de la carrera. Creo que porque además es que somos los primeros a los que nos perjudica. Esto, al igual que, por ejemplo, cuando se solicita una orden de protección por sistema o cuando se formula una acusación en una guardia de violencia de género por sistema, creo que cuando puede existir elementos para pedir el sobreseimiento o se pide una prisión y se pasa la pelota al juez y ya el juez decidirá, creo que eso al final es algo que únicamente nos degrada a nosotros como profesionales, afecta a la carrera. Yo en ese aspecto no tengo nada más que decir, sin perjuicio de que evidentemente puedo entender que haya compañeros que, sobre todo cuando se está empezando, esa retirada de la acusación, que es algo que es como quizás lo más grave que puede hacer un fiscal, pues lo acogen con un poco de miedo o de respeto, pero sobre todo porque hay incluso mucho desconocimiento de cómo ejercer esa retirada de acusación y lo que hay que hacer después. Aunque os parezca increíble, hay mucho desconocimiento sobre el trámite posterior, qué tiene que hacer el fiscal una vez que retira acusación, a quién tiene que dirigir el informe, de qué manera. Eso, por ejemplo, el desconocimiento al final provoca miedo. Eso también quizás es un error interno que deberíamos solucionar. Y ya por último, el tema de las conformidades que comentaba JR, sí, evidentemente, si el fiscal no baja nada, claro, ¿para qué vas a pelear, no? Pero también ocurre, y os devuelvo la pelota, lo contrario, que a veces cuando estamos en una conformidad, yo encantado de llegar a una conformidad, faltaría más, porque al fin y al cabo se está cogiendo mi tesis, o sea, que ¿por qué me voy a negar? Pero a veces el problema es que lo que se nos solicita de contrario es
tan imposible de apreciar. Ya no hablamos de atenuantes, es que incluso de eximentes, no digo completas, incompletas. Y yo digo, oiga, es que yo no puedo introducir una eximente incompleta únicamente en base a su palabra. Es decir, que también entended a veces que una cosa es un atenuante en base a un elemento objetivo, como pueden ser unas dilaciones indebidas. Por cierto, hablando de las dilaciones indebidas, esto sí que lo llevo muy mal. Cuando el abogado viene a hablar conmigo y me plantea el tema de las dilaciones indebidas y le digo, muy bien, señor letrado, y los periodos de paralización de la causa, y me dice, no sé, es que esto es de hace 4 años. Digo, ya, hombre, pero una cosa es que tenga 4 años la causa y otra cosa es que los 4 años sea de paralización, que la atenuante le corresponde a usted acreditar. La agravante será cosa mía. Eso, por ejemplo, ahora que estaba hablando al hilo, me molesta muchísimo. No tengo ningún problema, cogemos la causa y lo miramos, pero hombre, si la próxima vez usted pues más o menos me dice los periodos y me facilita el introducirlo en mi escrito, pues creo que todos salimos ganando. Y ya lo último, el tema de los protocolos de conformidad, creo que hay que potenciarlo más. Hoy precisamente he cerrado un asunto que presentó el abogado de la defensa con la acusación particular en un tema de violencia de género, un protocolo de conformidad. Hay que impulsarlo mucho más. En mi penal en Barcelona se hacen las vistas previas para comparecencias previas para una posible conformidad. Se cita a todas las partes, nos ahorramos los testigos, los peritos y además se pone a los únicos efectos de una posible conformidad. Creo que es un gran invento. Creo que en el programa en el que estuvieron 2 miembros de la carrera judicial se comentó este tema y creo que Nieves, que es de Madrid, comentaba que Fiscalía se había opuesto porque decía que esto no le correspondía al juez, correspondía al fiscal. Bueno, pues por lo menos en mi penal de Barcelona se hace y de verdad que creo que es un gran invento. Javier, está Mar, Inma y hay 2 opciones y te las dejo. Le doy la palabra a Mar, a Inma y cierras tú el programa, ¿vale? Concluyendo, o te doy ahora la palabra y como prefieras, ¿eh? Sí, era por contestar porque José Ramón... Contesta, sí, perfecto. Y a mí me da igual, como empecé no quiero terminar. Vamos a ver, hablaba de la frustración que se puede sentir tras preparar un caso. Bueno, también se ha hablado algo de callo, yo ya debo ser todo un callo, ¿no? Pero nunca será igual, o por lo menos yo lo entiendo así, por lo tanto estoy parcialmente en desacuerdo o parcialmente de acuerdo. Nunca será igual la frustración del fiscal porque no llegamos a tener esa implicación con el caso que tenéis vosotros. Es decir, vosotros en algunas ocasiones yo he visto al abogado y al cliente ser todo uno, es decir, una implicación que a mí me ha llamado la atención, entre otras cosas porque desconozco. Entonces yo creo que por ahí sí, frustraciones sí, y yo sobre todo siento frustración ante la injusticia. No tanto que se me escape uno, por decirlo así, sino que se ha condenado a alguien que no deba serlo. Mirad, ahora mismo tengo un asunto pendiente del Tribunal Supremo de recurso a casación que lleva más de 2 años, en que yo estoy convencido como fiscal de que no hay pruebas suficientes para condenar a uno de los 2. Por supuesto no voy a decir el caso. Y es una pena importante, ¿eh? Es una pena importante de prisión, una pena casi rondando los 10 años. Y que se vio en apelación en el Tribunal Superior de Justicia y que asistí yo. Y me hubiera gustado decir algo, pero sabéis que no pude decirlo y probablemente a lo mejor el tribunal lo hubiera mirado de otra manera porque no se planteaban el recurso. Ya sabéis que el recurso es lo que es. Tú en primera instancia la tienes muy abierta, sobre todo si es un jurado. Pero un recurso son unos motivos. Y como lo articules se resuelve. Y si no planteas determinados motivos no puedes entrar. De hecho, el magistrado ponente, que a mí me sorprendió mucho, resolvió el recurso sin entrar en el fondo. Contestó los 7 motivos que había y no entró en el fondo de la cuestión en ninguno de los 7. Era perfectamente posible porque iba por ahí el recurso. Pero bueno, eso de la frustración, pues nada. Y sí que lo de la retirada de acusación, yo vuelvo a insistir en el tema, evidentemente es un mal endémico del Ministerio Fiscal, ya ha dicho que hay unos trámites que, como dice Carlos, incluso se desconocen, es farragoso, se pueden pedir explicaciones, incluso por parte de la inspección, hay que mandar una nota, explicaciones, etcétera, pero es que también hay un elemento subjetivo. Como sabéis, normalmente el fiscal que asiste al juicio no va a ser el que ha calificado. Esto es una cosa pues del día a día, ¿no? Oye, yo he llegado a tener, antes decía 10 juicios, 10 conformidades, pues he llegado a tener 8 juicios y 8 fiscales calificando. ¿Os imagináis a 8 fiscales esperando a la puerta del juzgado de lo penal? Esto es imposible. El fiscal es un bien fungible y vamos, es el Ministerio Fiscal, punto. Introduce dificultad. Pero claro, si tú tienes un juicio que no has calificado tú y consideras que no hay prueba suficiente, de alguna manera estás dejando mal al fiscal que calificó y al fiscal que visó, el fiscal jefe.
Por lo tanto, hay ahí una serie de resortes y de contrapesos que son complicados de solventar, complicado. Cuidado con esa cuestión porque yo, fijaros, no considero que se ha dicho antes la retirada de acusación un éxito para el abogado. Sí, probablemente, pero un fracaso de la acusación. Un fracaso de la acusación. Y probablemente el tema de la retirada de acusación en una nueva ley de enjuiciamiento criminal tenga otro matiz, porque la acusación va a ser diferente, porque muchas veces la acusación viene, te llega el asunto, el juez ha incoado procedimiento penal abreviado, ha dicho que esto puede ser y tú ya no lo valoras mucho, bueno, pues sí, pues tal, pero como tengas que hacerlo tú sobre las pruebas que has practicado, tu convencimiento tiene que ser probablemente superior y no va a haber automatismos ahí, ¿no? En fin, es una cosa que veremos, pero sí, eso hay que darle una vuelta, lo de la retirada de acusación, pero pido comprensión porque a veces hay que dar demasiadas explicaciones y probablemente algún compañero, incluso el jefe, se te pueda venir encima porque los has dejado en mal lugar, ¿no? Javier, no me cortes porque te voy a hacer una pregunta y luego ya os doy paso. Yo creo que no es un error de la acusación, sino que de la ejecución de la prueba, de las testificales, ¿no? Pero ahí voy a un tema que no hemos introducido, que a mí me escuece, que estamos en lo mismo, a falta de medios. ¿Cuántos problemas se solucionarían si en las declaraciones iniciales estuviesen los fiscales? Esa es una de las cuestiones. ¿Por qué? Porque ahí van a tener el tacto, la sensibilidad, la escucha, de igual no seguir con la acusación porque han escuchado hablar a la persona que se le está interrogando y por el tono, por la forma, por el estilo, por cómo lo explica, no es lo mismo que queda reflejado en el papel. Y estamos en medios. Yo entiendo que es imposible que Fiscalía vaya a todas las declaraciones que se producen, ¿vale? Por lo que decías, 1.100 abogados contra 25 que pueda haber en Cáceres fiscales, ¿no? Pero puede ser otro problema, ¿no, Javier? ¿O no? Yo sigo insistiendo en que considero un fracaso de la acusación, sobre todo con el procedimiento que tenemos. No lo vería así en una investigación por parte del fiscal, pero en un procedimiento instructorio que está hiperdesarrollado, en que se practican todas las pruebas habidas y por haber, que no se deja para nada nuevo al juicio oral, en el 99% de los casos, tú en la instrucción judicial actual tienes un bagaje probatorio suficiente para deducir una pretensión acusatoria o no, y afinando muchísimo, que es una de las causas por las cuales pues, hay tantas sentencias de conformidad, porque tenemos una instrucción absolutamente exacerbada. Entonces, es que te sale un testigo mal en el juicio oral y no hay problema si ha declarado una instrucción con garantías y puedes comparar las declaraciones. Eso no va a ocurrir en la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Entonces yo sí que de verdad que lo considero como un fracaso. Probablemente tenga mucho que ver el abogado, evidentemente, pero yo considero como un fracaso de la acusación. Por cierto, una cosa que quería decir así a título anecdótico, no os quepa la menor duda que también en la inmensa mayoría de los casos esa igualdad de armas que se dice en el proceso es casi baladí porque los abogados llevan los asuntos bastante más amarrados que los fiscales. Cuando llevas 10 asuntos una mañana, obviamente no tienes el conocimiento que tienes y probablemente, ni solo los has calificado tú, no tienes el conocimiento que podéis tener vosotros. Lo que pasa que, bueno, vamos con la ley y eso siempre es una ventaja, por cierto. O sea que al final se equilibran. Además, cuando hablamos de imparcialidad entiendo muchas veces que la imparcialidad viene derivada de eso también, que es imposible conocer cada asunto como para estar influenciado de alguna manera, ¿no? Nos han pedido la palabra Inma y Mar. Mar, si quieres vas a cerrar. Si Carlos y Javier en algún momento de las dos exposiciones que hagan Inma y Mar quieren apuntar algo, pues también, ¿vale? Pero si os parece lo dejamos así y si algún pequeño apunte queréis dar al final, pues fenomenal. Inma. Bueno, a ver, antes decía lo de los 99%, pero coincido era una forma de hablar también, coincido y de explicar lo que sentimos a veces los abogados. Coincido, por ejemplo, en familia, lo que han dicho tanto Mar como Yolanda. Cuando yo hablo con un cliente y no entiende muchas cosas o se empeña en ir por otro sitio o tal, siempre le digo, recuerda una cosa, esta es mi recomendación, yo voy a hacer lo que tú quieras y evidentemente voy a seguir tus instrucciones, pero que sepas que en este procedimiento hay una cosa que se llama el Ministerio Fiscal que va a velar por los menores y que si la ley dice esto, ten claro que el Ministerio Fiscal va a decir esto y no otra cosa. Y entonces el juez va a hacer caso al Ministerio Fiscal. No porque no lo estemos haciendo bien nosotros, sino porque es que es lo que dice la ley, que es lo que yo te estoy diciendo. O sea, que a veces también nos servís para luchar con cosas que a veces no se entiende por los clientes. No vamos a decir todo lo malo. Otra cosa que has introducido, Carlos, que hablamos mucho en el de los jueces, es el tema de la empatía. Esa sensación a veces que tanto decimos de los pasillos, de las esperas, yo creo que la mayoría en realidad lo comprendemos, tanto con magistrados como con fiscales.
Pero es cierto que en alguna ocasión la cosa es seria. A mí, yo cuento una cosa que me ha pasado a mí y fíjate, me pasa además con una fiscal con la que yo además me llevo bien. Me refiero que tengo muy buen trato profesional con ella porque en alguna ocasión también os digo que yo soy de las que tengo una duda de algo muy tal y yo me voy a hablar con el fiscal. O sea, y yo he aprendido mucho de muchos fiscales, con lo que mi trato con el Ministerio Fiscal, y no es una oposición por eso a otras cosas con el Ministerio Fiscal, porque yo soy de las que se va a hablar con el fiscal y sobre todo en menores, por ejemplo, digo, fíjate esto, tal, ¿tú qué piensas? Y me pasó, ya como digo, con una fiscal en sala que pretendía, le faltaba una prueba porque había habido un fallo en fiscalía y pretendía que yo me quedara en la sala hasta que la persona que tenía que ir a por la prueba fuera a su casa por ella. Que yo le tenga que decir a un fiscal en sala, perdona, mi tiempo vale dinero, yo no me puedo estar esperando aquí porque el equipo de fiscalía haya tenido un problema, pues fue bastante desagradable. Tan desagradable que hasta la juez tuvo que intervenir y decir, bueno, si es que la letrada tiene razón, y casi justificar que la fiscal tenía un mal día. Bueno, pues un mal día podemos tener todo, pues ya digo que yo además precisamente con la fiscal que me pasa tengo buena relación y no me había pasado ninguna de eso, pero ese tipo de cosas que también pasan, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, creo que igual que hay que tener consideración al juez, hay que tener consideración con todos y todos tenemos que entender todo. La empatía es súper importante, lo dijimos en el otro programa y creo que es así. Otra de las cosas que decía José Ramón, yo coincido con él muchas veces, yo creo que la mayoría de los fiscales no, pero tenemos fiscales que es que para mí lo del tema de la horquilla lo decíamos también el de los magistrados, o sea, la horquilla está ahí para todos y bueno, pues como sé que te voy a quitar el tercio para conseguir lo que yo quiero, pues lo que hago es ponerte la pena más alta. Bueno, pues es que a mí esto no me ha gustado nunca. Entonces sí que sé con ciertos fiscales que me puede pasar y entonces hago pues lo que dicen Maro y Yolanda, pues me espero a que vaya a la vista y entonces conformo allí, ¿vale? Y lo que ha dicho José Ramón. Esto pasa, o sea, no vamos a decir que no pasa porque sí pasa. Y eso pues es molesto porque efectivamente es una forma a ver, yo siempre lo he dicho, las conformidades para mí no es un mercado a negociar. Si tenemos razones para negociar, pues negociamos y si no, pues nada, nos vamos al juicio y ya está, que en eso coincido con Carlos. O sea, que no te voy a pedir que me piques una eximente completa o cualquier otra cosa si no tengo unos argumentos para decirte y hablar contigo, pero a veces esa falta de tiempo también que tenemos para hablar con los fiscales con cierta tranquilidad impide que estas cosas las hagamos, porque hay cosas que a veces los abogados no podemos decir porque lo sabemos por el cliente, pero tenemos secreto profesional. Hay ciertas cosas que al final tú intentas trasladarle al fiscal y en eso coincido con Guillermo. A lo mejor si escucharan o tuvieran esa cercanía con el cliente que tenemos, que no hay que confundir cliente y abogado, pero hay veces que sí que es cierto que tienes más empatía porque has escuchado más, creo que sí facilitaría que tuviéramos a lo mejor alguna pena un poco más reducida. Bueno, y en general yo creo que hemos dicho lo malo, pero también lo bueno. Yo creo que en realidad al final, sobre todo en plazas pequeñas, la relación fiscales-abogados yo creo que es buena. Creo que, ya lo he dicho, yo he aprendido mucho de muchos fiscales. Y también, pues bueno, también me han reconocido más de una vez que, pues bueno, pues a lo mejor tienes razón y a mí no me han retirado, creo que nunca. Y una vez en mi vida me ha pasado, fíjate, ahora que dices de frustración, pues esto es lo que más me frustró a mí. Yo iba de acusación particular y cuando uno va de acusación particular y va el fiscal también acusando, uno tiene la sensación que no va a retirar nunca. Bueno, pues a mí ese me la retiró y me sentó fatal. Me sentó fatal, pero es que además me sentó incluso peor cuando, claro, ya cerramos todo, terminado y digo, pero vamos a ver, si esto sabes que está esta prueba, tal, ya, pero bueno. No lo volverá a hacer. Yo creí matar a ese fiscal, ¿eh? O sea, esto fue así como lo estoy contando. O sea que bueno, pues siempre estamos cada vez en una parte y al final creo que estas cosas y estos programas y todo lo que hacemos y todo lo que podamos hablar, que tengamos más medios en justicia, que tengamos más capacidad, que tengamos más fiscales, facilitaría que todo esto que hemos dicho se hiciera mucho mejor. Gracias, Inma. Te voy a dar la palabra a Mar para que concluya, ¿vale, Mar? Pero me estaba acordando de lo que decía Inma. ¿Cuántas veces hemos dicho, joder, ha hecho un pedazo de informe el fiscal y simplemente me adhiero a lo que ha dicho el fiscal porque no lo puedo mejorar? Nos ha pasado muchas veces y todo lo que digas es sobra, ¿no? Entonces también hay que reconocer eso. Mar, yo no sé, yo lo he hecho bastantes veces porque entiendo, aunque quede mal ante el cliente, digo, mira, es que lo he hecho también, es que no podemos hacer más, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. Yo ahora iba a echar un poquito de culpa
antes de volver a darle caña a los compis fiscales, voy a entonar el mea culpa y voy a decir que efectivamente nosotros cuando vamos de acusación nos montamos en el carro del fiscal, porque es lo más fácil, porque sabemos, como Javier ha dicho, que ellos conocen, nosotros conocemos el asunto, pero ellos conocen la ley. No es que nosotros no la conozcamos, ellos la conocen mejor. Y aquí le voy a dar la razón totalmente a Carlos con lo que ha dicho. Muchas veces nosotros llegamos a las conformidades y efectivamente estamos pidiendo unas dilaciones indebidas como el que llegue a ver si cuela. A ver si cuela, eso lo hacemos y yo lo reconozco. Y reconozco que estamos esperando a que ese escrito de acusación esté y le decimos al funcionario, por favor, no me des traslado hasta que no lo haya hecho el Ministerio Fiscal, porque es lo más cómodo del mundo. Yo me monto y bueno, lo del informe, yo no me gusta, eso no me gusta, pero no me gusta por una sencilla razón. Mi cliente tiene que ver que yo lo estoy defendiendo. Entonces yo siempre me adhiero al Ministerio Fiscal, por economía procesal no reproduzco lo que ha dicho, pero siempre tengo una manzanita o sea, una puntillita que da, porque entiendo que mi cliente, que no es el del Ministerio Fiscal, está esperando oírme a mí, en mi boca, sus palabras o lo que diría, que a veces más acertado o a veces menos. Pero es verdad, Carlos, y yo ahí te doy, a Javier le doy la razón con el conocimiento de la ley. Nosotros tenemos el conocimiento del procedimiento. El fiscal suele tener el conocimiento de la ley. No es que el letrado no la tenga, pero es cierto que nosotros nos movemos por otro, nos movemos en otro ámbito. Y es cierto lo que decía Isma, que muchas veces nos podemos trasladar lo que dice el cliente, porque eso queda bajo el secreto profesional, y hacemos cosas que para vosotros son incomprensibles, pero que para nosotros tienen toda la razón de ser, que si las explicáramos, pues probablemente diréis, leche, claro, por eso me estás haciendo lo que me estás haciendo. Eso lo enlazo con el tema de la tramitación posterior a la retirada de la denuncia. Yo lo sigo diciendo que es una de las cosas que más me molesta, yo creo que a la mayoría de los compañeros. Yo sé que, porque lo sé, porque lo he hablado con muchos compañeros vuestros y sé que el trámite posterior es engorroso y que incluso te puedes decir que porque has retirado algo que efectivamente ha hecho tu compañero. Pero es que eso al justiciable no le vale. Es que hay una persona que lleva 3 o 4 años metido dentro de un procedimiento penal que probablemente, casi con total seguridad, si el fiscal en su momento hubiese retirado o llegado el momento también, pues tendría otro tipo de satisfacción y no la tiene. Llega hasta el final y hasta el final de los finales, porque efectivamente, alguien le ha dicho antes, el subidón de adrenalina que te da que un fiscal diga que retira la acusación, eso es, ante el cliente, pues yo creo que es lo mejor que te puede pasar. O sea, es como decir, mi cliente, o sea, mi abogado es el mejor, tiene toda la razón del mundo. Eso, por desgracia, no se da. A mí me ha pasado una vez y yo no sabía si levantarme, hacer la ola, llorar, os lo prometo. Entonces yo creo que es verdad que tenéis un problema, pero que es un problema que tenéis que solventar. Igual que nosotros, el DI con las dilaciones indebidas preparadas, vosotros ese trámite posterior lo tenéis que suavizar o lo tenéis que cambiar porque no es culpa del justiciable el funcionamiento del Ministerio Fiscal. Y si hay que retirar, pues se retira, que para eso sois los que tenéis supuestamente, bueno, no supuestamente no, yo estoy convencida, la objetividad en el procedimiento, porque eso no la resta, pero sí la resta acá la justiciable. Y luego en familia, yo lo digo y lo reitero, a mí me ayudáis, porque es cierto lo que se ha dicho, el poder de la toga. O sea, totalmente convencido. Tú te pegas un año con el compañero, intentando que lleguen a un acuerdo, porque en familia, como yo siempre les digo, por favor, que aquí está todo vendido, son muy pocos asuntos los que verdaderamente tú sabes que podrían tener otro resultado. Normalmente ya sabemos a dónde vamos, y sabemos lo que va a decir el fiscal, y sabemos lo que va a decir su señoría, y sabemos todo. Entonces, te pegas un año y no hay manera. Cuando llegamos allí, nos ven las togas puestas y sobre todo cuando les dicen, mira, no es mi toga, es esa toga. Y esa toga es la que te van a decir lo que llevo yo diciendo tú un año. Pues como que les hace así el chip y dicen, pues bueno, pues si hay que llegar a un acuerdo, se llega. Pero se llega ahí, con las togas puestas. Y yo ya he hecho el enlazo para terminar un poquito. Bueno, para terminar digo que he estado encantada de este programa, que creo que es lo que hay que hacer porque estamos todos en el mismo barco. Y entiendo que la comunicación de todos los operadores jurídicos es fundamental. Si yo no sé lo que al fiscal le molesta de mí y el fiscal no sabe lo que a mí me molesta de él, pues probablemente podemos seguir así eternamente sin solucionar. Yo creo que en este tipo de conversaciones se arregla más que en todas esas leyes que van sin presupuesto y sin nada. Al final son los recursos humanos los que salvan todas las malas leyes. Bueno, las malas leyes no. Las malas dotaciones de las leyes. Y dicho eso, yo termino con una anécdota del poder de la toga. A mí se me desmayó una clienta.
con mi toga, ¿eh? Cuando me vio a mí con la toga, que yo le dije, macho, yo sé que impongo, pero no para tanto. Era una criaturita, era un penal, era una niña que acababa de cumplir los 19 años, era muy chica, además era muy chica, y ella era la acusada. Y cuando yo la estuve preparando durante meses para el momento, pero no importa, cuando me vio con la toga, perdió el conocimiento. Tuvimos que estar 3 horas en el juzgado porque su señoría no quiso suspender y con buen criterio, porque decía, si se te va a desmayar ahora, se te va a desmayar después. O sea, es que esto es que tiene que pasar el susto y cuanto antes pase el susto, pues mejor. Pasaron las horas, yo la convencí, estuve con ella, pero sí, el poder de la toga es importante. Y yo creo que nada más, que muchas gracias a Javier y muchas gracias a Carlos, y espero que se pueda volver a repetir esta mesa redonda, porque creo que necesaria y muy enriquecedora para todas las partes. Agradeceros muchísimo, Javier, Carlos y Yolanda, José Ramón, Inmaculada y Mar, haber estado aquí esta noche y ha sido una gozada, como siempre. Pues después de haber agradecido a todos la participación en el programa de hoy, simplemente despedirme con una recomendación. Viendo películas de fiscales y de grandes alegatos, hay una que marcó historia y que realmente es el alegato final de Kevin Costner como fiscal de la investigación del asesinato de Kennedy. Pues es espectacular, creo que son unos 9 minutos y la verdad es que yo lo recomiendo. Es un peliculón JFK y os recomiendo que veáis ese final, ese alegato final, porque vale realmente la pena. Y sin más, nos despedimos hasta el siguiente programa. Buenas noches.